Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de nivel 5. Quédese aquí con nosotros, se va a poner bueno estos temas que vamos a analizar esta noche aquí en este programa. Vamos a darle la bienvenida a nuestros compañeros. Víctor Rochín, ¿cómo estás? Bien, Lupita, muy buenas noches a los compañeros y buenas noches a nuestro público. También ya de casa, Francisco Moreno, ¿cómo estás? Bienvenido de nueva cuenta. Muy buenas noches, Lupita, buenas noches a mis compañeros, buenas noches al auditorio, gracias por sintonizarnos, ya estamos listos para compartir y para debatir, por supuesto, los temas más relevantes de la semana. ¿Lista, Tapia? Claro, por supuesto, ya lista. Muy buenas noches para analizar, discutir y también dialogar los temas de trascendencia de estos últimos días. Wilber González. Buenas noches, Lupita, buenas noches a quienes nos acompañan, compañeros, buenas noches. Pues vamos a iniciar, pues es como un seguimiento a este tema, la falta de medicamentos en los diferentes hospitales, especialmente en el Hospital Pediátrico de Sinaloa. Esta semana la directora Estela Robledo decía pues que no habían llegado los medicamentos que se habían prometido, que el gobierno del estado pues hizo esta compra de 2 millones de pesos y que se les está dando como han podido ellos para salir de esta problemática, para no dejar de atender a los niños con cáncer. Sin embargo, el presidente de la República hace unas declaraciones esta semana y pues está tirando la bolita al caso del director del hospital infantil, pues que ahí puede haber algo, dice, que está entorpeciendo la distribución de los medicamentos. Investigación al respecto. Víctor Rochín, ¿cómo ves esta situación tú? Pues darle continuidad a las excusas y a los pretextos, ¿no? Y a los señalamientos. Y a los señalamientos, porque a final de cuentas, como ya lo dijimos y lo externamos, es el gobierno quien compra y adquiere los medicamentos, la distribución de los mismos está en cada uno de los hospitales, deben de llevar una bitácora y entiendo que el medicamento que se entrega pues debe ser el mismo medicamento que se está, vamos a decirlo de una manera... Como inventariando. Sí, inventariado, pero es el que se está requiriendo, ¿sí? Porque no puedes tener medicamento sobre tal demanda cuando no puedes tener unos pacientes en esos momentos pues que no los ocupan. Si los requieren es porque los necesitan, no los puedes tener ahí en bodega, nada más. Debes de tener en existencia y estarles otorgando conforme vayan requiriéndolos. Yo en este caso de los medicamentos veo la mayor de las problemáticas de un gobierno. Incluso platicaba hace apenas unos 2 días con un médico del Hospital General y me externaba, es uno de los mejores médicos en Sinaloa, y me externaba que el INSABI es lo peor que le pudo haber pasado al sistema de salud, aún diciéndolo, cuando tiene muy buenas intenciones. La forma en que lo aplicaron de manera muy desesperada, sin reglas de operación, ni cómo llevar un control y proceso, es el problema que tiene a México en este problema tan grave. Y aparte que dicen que se va a evaluar cada 3 años, peor tantito, Francisco. No, y que los resultados se van a ver hasta finales de este año, ya lo decíamos en la vez anterior, las enfermedades no avisan, no hay calendario, no es como la próxima semana te vas a enfermar, contrólate, ve qué puedes hacer para evitarlo. Es una situación muy alarmante y desafortunadamente una vez más la población es quien paga los platos rotos de estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en vez de buscar una solución, que en vez de ver de qué manera se garantiza el medicamento, en este caso para los niños con cáncer, pues se va a su estrategia de estar culpando a terceros, más no de asumir sus responsabilidades. Aquí pues bueno, es alarmante también las declaraciones del secretario de Salud, Alcocer, quien llama a los padres de familia que se manifestaron en días anteriores a las afueras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Les dice, oye, no va a pasar nada si suspenden una administración de quimioterapia de tus niños. ¿Cómo no va a pasar nada? Los padres en este contexto están preocupados, están pues de lleno metidos en tratar de vencer el cáncer junto con sus hijos. Los padres, hay un plazo precisamente en cada determinado tiempo en el que se aplica este tratamiento, entonces si suspenden una de las quimioterapias, pues obviamente va a representar un retraso en el vencimiento de este padecimiento. Entonces, pésimas las declaraciones del gobierno federal, pésimo el actuar que se está llevando a cabo en este tema. Lo decíamos, la agenda en salud es un tema que se debe combatir y combatir desde este momento, no mañana, no la próxima semana. La salud pública no es un tema con el que se deba de jugar. Tapia. Es que ya no estamos para esperar, yo creo. México ya necesita esta transformación que tanto se estaba esperando y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues ya no está para dar estas justificaciones o culpando a otras personas, en el caso de los directores, como lo hacía esta semana.
Nos quedamos con ustedes, con Wilber y con Yasmín, con estos comentarios. Vamos a ir a una pausa y regresamos enseguida a nivel 5. Regresamos ya a nivel 5, continuamos hablando del INSABI, de la falta de medicamentos que se tienen en diferentes hospitales, de las manifestaciones incluso que se han hecho por parte de papás que tienen niños con cáncer. Yasmín, tú hablaste con el doctor Efren en esta semana, le hablabas ahí, antes de pasar con Wilber rápidamente, en la situación del INSABI. Sí, pues todavía él señalaba pues que están trabajando en Sinaloa y hasta marzo se prevé tener las reglas de operaciones, pero él asegura que no se han paralizado los trabajos para el sector salud. Asimismo, en el Hospital de la Mujer, donde también muy a pesar de tener estas decadencias, estas deficiencias en el tema de los medicamentos por el desabasto, pues ellos siguen brindando la atención y recordemos pues que se está incrementando también la atención de algunos pacientes porque se deja de atender a las embarazadas en otros hospitales. Sin duda es una situación crítica que no solamente pues estamos enfrentando aquí en Sinaloa, sino a nivel nacional. Y el día de hoy también entrevistábamos a diputada federal por el PRI, a Erika Sánchez, quien señalaba pues que estaban ya proponiendo en las comisiones llamar a comparecer al director del INSABI a nivel nacional y que Morena había rechazado esta propuesta. Dice, es que todavía tenemos dudas. Si bien es cierto, viene a ser un programa bueno para la salud de México, lamentablemente no se está aplicando, que sí existe recursos, lo decía la diputada federal, y lo que lamentaban son los 3 años de revisión y de supervisión que tiene que tener este programa. Dice, cuando nosotros estábamos proponiendo 1 año de supervisión para ver cómo se estaba trabajando, no, dice, también la rechazó Morena. Entonces dice, nosotros seremos insistentes como grupo parlamentario, pues para que se rindan cuentas en torno a este programa, que realmente dé los resultados que se están presumiendo. Wilber. Lamentable, no, mira, yo hacía el análisis desde el principio de semana cuando se dio este problema en una primera instancia en lo local, lo mirábamos en el hospital pediátrico, las condiciones en las que los padres de familia estaban pues pidiendo y exigiéndole al gobernador medicamentos para el tratamiento de cáncer, ¿no? El gobernador dice van 2 millones de pesos, el problema es que no hay estos medicamentos, creo que hay una escasez mundial acerca de estos medicamentos. El presidente de la República se le plantan también los padres de familia a principios de semana y bueno, tan lamentable es el hecho de que haya habido corrupción en esos programas antes o en las anteriores administraciones, como lamentable es que el presidente de la República, amparándose en hechos de corrupción, tenga frenado la compra de medicamentos. Ambos son lamentables. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de situaciones de carácter administrativo, estamos hablando de vidas humanas. ¿Por qué el Hospital Pediátrico Nacional es el que está en el ojo del huracán? El Hospital Infantil. El Hospital Infantil. ¿Por qué? Porque es el que mayormente consume este tipo de insumos. Es el que tiene la mayor recepción. Ahí se tratan la mayoría de los casos de cáncer a nivel nacional de niños. Entonces es ahí donde se concentra la mayor parte de estos insumos médicos que son tan necesarios. Además, súmale que PISA y el gobierno federal, pues PISA está vetada ya por el gobierno federal y existen unas investigaciones. Pero no pensaron en que si no era PISA, ¿quién les iba a vender? Una alternativa. Una alternativa, exactamente. ¿Quién les iba a vender los medicamentos que son tan necesarios? Hoy sí, dice el presidente, hay 60 millones de pesos, háganse a la mar los marinos y tráiganme, así como en las épocas de la colonia, tráiganme el oro de donde esté. De donde esté. Así, tráiganme medicamentos de donde esté. No podemos estar jugando a eso ya. Yo creo que se tiene que tener una planeación. Y si el presidente se animó a combatir la corrupción y a cerrarle la llave al huachicol, como lo hemos visto, pues y cerrarle la llave a aquellos que se hicieron millonarios con los recursos médicos, pues debe también de ver cómo va a subsanar, por dónde va a llegar esos medicamentos que son necesarios. Bien lo decía Francisco, los niños con cáncer no pueden esperar, ni los padres tampoco van a permitirlo. Entonces, mientras yo determine una investigación, yo no puedo tener a mis niños esperando a que se resuelva esto para que les suministren los medicamentos. Por Dios, se nos mueren. Sí. Claro. Se nos mueren. El presidente habla de un plan emergente, incluso un llamado a los hospitales privados para que atiendan a estos menores, pero aún así esto no puede esperar. Es cierto que se debe combatir la corrupción, es cierto que, como dice el presidente, se debe barrer la escalera de arriba para abajo, pero creo
considero que no anteponiendo o no dejando de lado la salud de los niños que enfrentan este padecimiento. Es cierto, se tiene que combatir, es un cáncer que padece México, sin embargo, el cáncer que padecen los niños no puede esperar. Y es que la situación en ese sentido, pues ha sido una mística y un común denominador de este gobierno, de donde encuentren visos de corrupción, no solamente no atacarlo, no solamente no lo atacan, lo cortan, lo desgajan, y no importa quién sufra por ello, no importa que los programas se paralicen, si el país se paraliza, no importa, él trae la fijación de acabar con la corrupción, y que no está mal. Lo que no está bien es la falta de una estrategia para poder llevar de manera conjunta una investigación de lo que es los actos de corrupción, y la otra es sin dejar de prestar los servicios, y en este caso hablamos de que no falten los medicamentos para los programas y tratamientos que se tienen para los niños con cáncer, principalmente para los adultos mayores. Ya vemos también problemas en el IMSS, en el ISSSTE, largas filas, esperando un medicamento para que a final de cuentas te digan, no lo tenemos, puede comprarlos, no lo podemos subrogar en estos momentos. O sea, ¿de qué sirve entonces toda una estrategia creada durante un año para que a final de cuentas vayas tú a la farmacia y no puedas encontrar los medicamentos? Y aparte estamos hablando de medicamentos que van de 6,000 pesos hasta 250,000. Y no porque antes hubiera, hay que decirlo, ¿no? Antes también se tenía escasez de medicamentos con Peña Nieto y con esta gente que le puso hasta agua destilada a los niños, ¿no? Sí, hay que decirlo, la corrupción está ahí. Pero si tú te decides atacar la corrupción, como bien lo comentamos, decídete también a tener un plan alternativo para suministrar la medicina que verdaderamente tienes que suministrar y poner el ejemplo como gobierno de que estás haciendo las cosas bien. Pero ya tenemos un año con este problema y no vemos una diferencia del gobierno de Peña Nieto o de Felipe Calderón con el gobierno de Andrés Manuel en relación a los sistemas de salud. Yo no veo ninguna diferencia. Pero mientras que se está exigiendo por parte de la sociedad de que se den los medicamentos, de que se atienda a los pacientes en los hospitales, pues tal parece que el presidente de la República está pensando en otras cosas. Ahora con el anuncio que daba de incrementar las becas para los jóvenes construyendo el futuro, o sea, yo creo que son cosas que no se vale. Hay prioridades para México, sí, una de ellas es el tema de salud, muy a pesar de esta situación toda complicada que se presenta en el tema de las finanzas, no puedes estar enfocado en otros programas, que es cierto, son tus programas, son tu cabeza de campaña, lo que quieras, pero la salud, insistimos y siempre lo vamos a decir, no se puede esperar, no se pueden limitar los recursos, se tiene que arreglar este problema ya, y lo estamos diciendo a lo mejor en un momento que nosotros no tenemos esa emergencia en el área de salud para que atiendan a un familiar o nos atiendan a nosotros, las personas que están afuera del hospital pediátrico, las mujeres, que están en el hospital de la mujer, que no tienen recursos, imagínate cómo se encuentran en estos momentos. Porque hemos sido sensibles, porque hemos escuchado lo que están batallando los papás de ellos. Sí. Y es lamentable, ¿no?, que a final de cuentas el gobierno del estado pues haya apoyado, haya aportado también los recursos si no para esta compra consolidada. Para esta compra consolidada y los medicamentos no llegan. Entonces tiene que desembolsar otros 2 millones de pesos para poder comprar medicamentos de manera emergente y poder salir del problema. ¿Por qué? Porque al gobierno sí le interesa toda la salud, pero el gobierno federal cruzado de manos, cruzado de brazos, diciendo que hubo corrupción y que hasta el momento ahorita van a atacar eso. Nos vamos a pausa y vamos a seguir con otro tema relacionado a la salud. ¿Qué está pasando con esto del coronavirus que nos trae locos a todos? Regresamos. Regresamos a nivel 5 y le adelantaba que tocaríamos este tema del coronavirus. ¿Qué está pasando con esta nueva enfermedad? Si bien es cierto, ya se había dicho que en años anteriores se habían presentado casos, pero genéticamente estamos hablando de una nueva cepa, que es lo que está preocupando todavía más a todo el sector salud a nivel mundial. ¿Qué pasa o qué piensan ustedes del coronavirus? Porque tuvimos influenza ya, que igual nos preocupó y nos ocupó. Y ya un neumólogo nos decía que es más peligrosa la influenza que el coronavirus. Wilber. Pues mira, yo quisiera pensar que realmente es una epidemia y no se trata de un ardid económico, distractor a nivel mundial, ¿no? Sabemos los conflictos que tiene comerciales que hay entre China y Estados Unidos, sabemos de los problemas que existen a nivel internacional, se sale hoy, ya se firmó
el documento que marca la salida de Inglaterra, del Reino Unido, del Brexit y de todas las consecuencias que puede tener los movimientos económicos, ¿no? Yo quisiera pensar que no tiene nada que ver. La Organización Mundial de la Salud ayer señalaba que no había una alerta de carácter sanitario, de carácter internacional, y que por lo tanto, bueno, dejaban en responsabilidad de China, de esta región en donde está el problema, pues aislarlo y arreglar las cosas, ¿no? Lo que es una realidad aquí es que de nueva cuenta qué tan vulnerables somos como país para recibir una situación de este tipo, ¿no? La influenza en su momento nos llegó y nos pegó fuerte, incluso generó muertes, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, si tenemos un sistema de salud enclenque, lo voy a decir de esa forma, como el INSABI y todos estos, y no tenemos un sistema de salud sólido, fuerte, que verdaderamente pudiera hacer frente ante a una pandemia mundial, pues entonces estamos en desventaja los mexicanos. Ojalá y se trate solamente de una situación de carácter económico y de movimientos internacionales y que no haya una realidad total, ¿no? Porque si es un problema de carácter de salud, estamos pues en condiciones desfavorables los mexicanos. Se acaba de dar a conocer que más o menos dentro de 3 meses ya van a empezar las pruebas de la vacuna de coronavirus en humanos, y el 3 de febrero, mejor dicho, va a estar listo un hospital de coronavirus allá en China. China va a empezar a hacer también estas pruebas de la vacuna, Tapia. Pues qué bueno, antes de que sí nos llegue acá a México, la verdad. Pero ahorita tenemos, por ejemplo, la de la influenza y mucha gente no va y se la aplica. Sí, porque ya les comentaron pues que no sirve, que trae otras consecuencias. Entonces ya muchas veces los pacientes pues creen en lo que dice el amigo, la mala del tío, información de todos, y pues también tenemos que ser conscientes y saber bien la información de quién viene, pues para podernos atender de esta manera, que sin duda también es muy importante pues analizar y estudiar y atender las declaraciones o recomendaciones que emite la Secretaría de Salud. Si bien es cierto, nosotros ya estamos encaminados a las medidas preventivas porque tenemos que seguir con el lavado de manos, el cubrebocas, estornudar en el antebrazo, diferentes acciones que nosotros como ciudadanos deberemos de tomar. Entonces, al traer este coronavirus, que ya nos trae en revolución y con memes a nivel nacional, las autoridades yo creo que sí tienen que apurarle en este tema y que también pues no nos vaya a afectar a los mexicanos, porque ya durante esta semana también existía el temor de que había una persona infectada, entonces ya como que nos daba un poquito de incertidumbre, pero pues tenemos que ver con más claridad y que realmente sí exista este virus y no sea pues algo que nos quiera distraer un poquito en el caso de México por la crisis que enfrenta. En México hay sospechosos 3 casos en Jalisco, uno en la Ciudad de México y uno más en Michoacán, porque ya se descartaron el de Tamaulipas y el de la Ciudad de México. Así es, fíjate, yo coincido con ellos, espero que no sea una estrategia, una campaña de humo para tratar de distraer de lo que está sucediendo a nivel internacional, porque me parece muy lamentable que se esté jugando, repito, con el tema de la salud. Es un tema muy delicado que no se puede poner en riesgo y coincido con Wilber, en dado caso de presentarse un caso en el territorio mexicano, pues estamos en desventaja porque a pesar de que digan las autoridades que se cuenta con la infraestructura necesaria para poder hacer frente a este tipo de padecimientos, la realidad es completamente otra, es completamente muy distinta, porque vamos a los hospitales y muy difícilmente a veces se cuenta con la infraestructura para atender un caso como influenza, como ya lo decíamos, un caso de chikungunya. Entonces un tema como el coronavirus, que se conoce poco sobre este nuevo padecimiento, entonces sería muy alarmante para México que se presentara este caso, pero sin embargo, me causa mucho ruido que la Organización Mundial de la Salud no haya declarado una alerta mundial, porque a como se habla de este padecimiento, si realmente fuera un causante de una alerta a nivel internacional, pues las autoridades, el Organismo Internacional de Salud hubiera declarado la alerta, pero también me causa mucha intriga, me hace mucho ruido que este organismo no haya declarado esta alerta a nivel internacional por la magnitud de cómo se habla acerca del coronavirus. Ahí el asunto que me genera suspicacia. Sin embargo, pues bueno, hay que ser precavidos y hay que tomar en cuenta las recomendaciones de las autoridades en materia sanitaria. Mira, en el caso yo podría discernir, ¿no? Yo veo a esta situación como algo de carácter económico mundial. Hay que reconocer que China, por su gran población,
que tiene, pues las condiciones de insalubridad pueden ser también factor. Y el coronavirus sí, es una cepa que se ha mutado, que se ha transformado, y como muchas son los cuadros gripales con una lista de extensiones que vienen desde la influenza, el H1N1, neumonía, el SARS, y en fin, todas esas derivaciones de los cuadros gripales o respiratorios, pues los tiene China. Y qué casualidad que todos esos problemas salen de China. Y que todas esas problemáticas salen precisamente cuando hay enfrentamientos económicos con Estados Unidos. Y que salen en los momentos justos cuando las potencias están dando un nuevo giro a su economía, porque pues también se señalaba que la economía estaba paralizada a nivel mundial y que esto podría traer un crack de los mercados y las bolsas de valores. Entonces creo yo que en estos momentos una situación de esta naturaleza puede ser un buen distractor, pero no para mandar un mensaje malo, sino para revertir los daños que se están teniendo en los mercados. Un ejemplo rapidito. ¿Cómo cambió la bolsa de valores a nivel mundial con el hecho de que pasara esto en China? Bueno, pues lo que tenía que ver con tapabocas y todo lo que tenía que ver con la situación para contrarrestar este padecimiento, tuvo ventas increíbles, millonarias, multimillonarias, y eso cambió el juego del mercado. Incluso se acabaron. Todo. Y entonces ahora una nueva ruta que da la economía es precisamente atacar ese virus que es el coronavirus. Creo yo que el mercado juega también con las enfermedades. Pues mientras son peras o son manzanas, hay que implementar las medidas. Sí. No, claro, eso no se Que no debe. sirve de nada los tapabocas, dicen por ahí. No, ¿no? es Que que el aparte- contacto Pero por lo es- menos con el momento de que estamos estornudando, la manera de saludar. Y yo creo que eso lavarnos siempre las se manos. debe de implementar, sí, porque Y hay aparte cada los besos nunca persona- se van a acabar. Sí, sería, No, ya viene el 14. sería muy Ahí mal. viene el 14. De hecho, hoy es el año nuevo chino, ¿no? Hoy, El año hoy, de la hoy. rata, entonces imagínate. Sí. ¿no? Sí, Nada más también aquí puede hay que afectar. recordar ahorita que decían que se acabaron los cubrebocas, ¿cómo estuvieron las farmacias cuando estaba en el boom de El la influenza? H1N1, ¿no? Sí. Ajá. No Sí, había, es no que había tampoco- nada. Con Felipe Calderón. Viene una situación de carácter económico muy pesada. Pues nos vamos a pausa y vamos a regresar con otro tema aquí en nivel 5. No se vaya, quédese con nosotros. Le agradecemos que siga con nosotros en nivel 5. Vamos a analizar otro tema. Esta semana se aprobó en el Congreso del Estado la Ley de Residuos y la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable. ¿Quién gana y quién pierde en esta ley? Yasmín Nosotros Tapia. perdemos. ¿Por qué? Nosotros perdemos. Nosotros como sociedad. Como, ajá, A ver, ¿por como qué? sociedad en el tema económico. Yo creo que en el tema económico sí perdemos porque no se está pensando en una alternativa para los empresarios. Entonces, ¿qué van a hacer los empresarios? Incrementar sus precios. O decirnos, ¿quieres para llevar? Ah, pues te va a costar 3 o 4 pesos. Entonces, también de Hay qué que llevar su sirve, ¿no? topper, ¿no? El cuidado del medio ambiente, que es bueno, Y el topper sí, por los- por el por los cuidado del precios. medio ambiente, porque realmente lo necesitamos en Sinaloa y no solamente en nuestro estado, a nivel nacional, internacional, tenemos que aplicar diferentes acciones para evitar también tener problemas a futuro. Pero yo creo que debe ser algo planeado, no también así como que ahí te viento otro programa, o ahí le va bien a Sinaloa, o ahí le va bien a los legisladores, porque aprobamos esta o tal cual iniciativa con sus reformas. Qué bueno que se estén haciendo estas cosas, pero pues también no se vale pues que no se haya pensado en una estrategia para el sector empresarial para no afectarnos a nosotros en los bolsillos, porque si bien es cierto, esto también nos hacía la vida un poquito más fácil. ¿Coinciden con 70 años. Yasmín? ¿Coinciden? No, bueno, coincido en parte, no en A parte. Pero yo digo, bueno, ya no vamos a utilizar la bolsa, vamos a utilizar el Tupperware. ¿El Tupperware de qué es? ¿No es plástico? También. Sí, aunque no es desechable tampoco tan rápido. Pero sí, a ver, díganme ustedes, ¿cómo le van a hacer las amas de casa para tirar su basura? ¿Que no va a haber un incremento entonces de basura en la calle? Si no hay las bolsas requeridas, De ahí o van a las poner bolsas alternativas. biodegradables. O sea, hay muchas situaciones que a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, ¿quiénes son los que han promovido a nivel mundial todos este tipo de movimientos? Las principales compañías que manejan los plásticos, que Que son ya- Colgate-Palmolive, que tienen muchísimos productos y que, obvio, Procter & Gamble, que tiene muchísimos productos, todos envasados en plástico. No quieren que los toquen a ellos. Primero, toquen a los de abajo. A los de abajo. O sea, todo lo que sea abajo, sí, a los pequeños empresarios. Ahí Las compañías refresqueras. Ahí en su casa, las compañías refresqueras,
todo lo que tienen. ¿Qué no viene envasado en plástico? Y esos plásticos sí tardan miles o millones de años en degradarse, no como las bolsas, que tardan un año quizás. Y que ya incluso hay empresas que sí están utilizando este tipo de bolsas. Aquí en Sinaloa las hay y que hace muy poquito empezaron unas, otras ya el año pasado. Incluso también con el uso de popotes y un que otro pues cajita o refractario para llevarte la comida. Entonces yo creo que sí, ellos ya están trabajando, pero también en qué se tiene que trabajar, en el tema de los pañales, en los papeles y en muchas otras cosas más. Sí, pero digo, en ese sentido también cómo trabajarlos para evitar que no vayan a la calle, porque la contaminación es... A ver, ya queremos también escuchar a Wilber y a Francisco. Sí, se nos van a ir el segmento entre yo creo que la aprobación representa un avance, tomando en cuenta lo que se está viendo. Millennial, él va a hablar a favor. Con lo que se está viviendo a nivel internacional, yo creo que es un avance el que se hizo en el territorio sinaloense. Sin duda es necesaria esta aprobación. Sin embargo, creo que tache para los diputados que no tomaron en cuenta pues al sector empresarial. Únicamente pues se enfocaron en tratar de tener una palomita, una estrellita aprobando este tema que, vamos a decirlo así, está de moda. Está de moda y lo retomaron en el Congreso de Sinaloa. Sin embargo, lo hicieron de manera errónea porque el Congreso del Estado cerró las puertas, no se abrió al debate, no escuchó al sector empresarial, que es tan importante en este sentido, porque como dices, los que vamos a terminar pagando los platos rotos somos nosotros, pagando más por ciertos productos, pagando un extra por las bolsas que nos ofrecen en el súper para llevar el mandado. Entonces, tache para los diputados en el sentido de que no se abrieron al debate, no escucharon, no socializaron, cerraron las puertas y únicamente se hizo lo que ellos quisieron, más no lo que verdaderamente beneficiaba a la población. Sin embargo, creo que vamos por buen camino. Hay muchos temas que se tienen que analizar, que discutir. La concientización de la población en este sentido también debe ir englobada en este tema, pero sí, el sector empresarial se había olvidado y prácticamente se le cerraron las puertas. También señalan. Una ley como esta, sin proyectos de reciclaje, sin proyectos de trabajo para retirar este tipo de plásticos de la calle, para buscar la forma de revertir el daño ecológico, es igual de buena que la ley para retirar a los animalitos de los circos. No sirvieron para nada. No sirvieron para nada. Ya no hay que decirlo. Tuvieron que sacrificar a los animalitos. Ahora... ¿Se murieron? Sí, se murieron muchos se murieron. Por falta de cuidado y de atención. Si no existe aquí una acción que venga de manera conjunta con las empresas y con los industriales y con los grandes generadores de plástico para revertir el daño ecológico ambiental del planeta, esto no sirve para nada. Repito, ¿por qué? Porque el daño no está nada más en las bolsas, ni en los popotes. El daño está en otras cosas que vienen a hacerse, que vienen a hacer más grande la afectación de carácter ambiental. Entendámoslo. Los diputados están legislando por moda, están legislando por cosas que andan en el aire y ellos andan ahorita en su afán de querer figurar político. Pero no es realmente la ley que estamos necesitando los mexicanos, los sinaloenses. Necesitamos proyectos que vengan a revertir el daño ambiental, lo que está, y continuar para que esto se evite. El que a mí me den o no me den bolsa en un supermercado no va a resolver el problema del plástico en los mares, entendámoslo así. Se tiene que hacer otro tipo de acciones, concientización, ir a las escuelas, trabajo conjunto. Empresas que se dediquen a destruir estos plásticos, reciclar y que, bueno, venga a mejorar y venga a generarse una mejor condición de vida ambiental. Así como lo plantearon los diputados, así como se aprueba de golpe y porrazo, no sirve para nada. Y algo que tú decías, también, Wilber, en el tema de la política, que también se estuvo ventilando el día de hoy desde el Congreso del Estado, pues que era también para posicionar al secretario de Desarrollo Sustentable, porque dice, ahorita está en boca de todos con las preguntas por esta ley que se está realizando. Dice, entonces como que está apareciendo mucho en los reflectores, viendo por la política. Es muy cercano a los empresarios, entonces no creo que le convenga mucho. Pues no. O lo enemistaron. Jorge Frías decía, o lo enemistaron.
Víctor, decía Jorge Frías, ¿quién va a decir este producto sí es biodegradable y este no? Sí, porque es que supuestamente ahí ya... Le puedes poner biodegradable etiqueta. a una cosa con plástico y van a decir, es biodegradable. Eso sí lo puedo utilizar, pero sigue siendo el mismo plástico. Entonces, ¿quién certifica que esas empresas o que surjan empresas que vayan a hacer bolsitas biodegradables por abajo, pero que sean plásticos? O sea, al final de cuentas, como dice Wilber, tiene toda la razón. No estamos haciendo más que un trabajo de maquilleo de la ley, ¿no? Porque si quisieran saber de conocimiento ambiental, estuviéramos ya utilizando cáscaras hasta de los plátanos, cáscaras de los mangos, los huesos, ya se utiliza el hueso del aguacate. O sea, pero conformar una industria. Lo otro sería, ¿por qué tiramos tantas botellas de plástico a la calle? Porque no hay un incentivo que nos permita decir, júntame todas las botellas de tu casa, y me las depositas en este contenedor y te puedes llevar una botella de jabón líquido o te puedes llevar... ¿A poco no sería algo en Sinaloa que pudiera para empezar, en Sinaloa no hay separación de basura. No, todo se va a un relleno sanitario. Ahora, eso es lo otro. En la ley no viene la separación de basura. No, claro que no. Entonces, ¿por qué hacen una ley que dice voy a quitar esto cuando ni tan siquiera le estás dando una opción de cultura ambiental? O sea, es ilógico. Una ley está hecha con las patas. ¿Quién va a cancelar Coca-Cola o Pepsi-Cola? ¿Quién nos va a cancelar? Nadie. ¿Quién los va a regular? Nadie. Francisco, antes de irnos a la Sí, pausa. yo lo decía, o sea, creo que es un avance, sin embargo, no fue una propuesta integral, no se tomaron en cuenta las diversas opiniones. Creo que esta propuesta, al igual que la del INSABI, pues vienen a hacer lo mismo. ¿Quién ¿no? sabe? Simplemente a... ¿Quién sabe? Y por moda, el discurso aparte está bonito. Se nos van a morir los ver bien de todas maneras. Nos vamos a pausa, compañeros, vamos a regresar con otro tema, seguimiento al caso del homicidio de Javier Valdés. Con esto regresamos. Regresamos a nivel 5 y vamos a entrar en este tema de un seguimiento, le decía, el caso de Javier Valdés, un compañero periodista que fue asesinado aquí en Culiacán en el 2017, el 15 de mayo para ser exacto. Hoy la Fiscalía General de la República pues da a conocer que obtuvo una orden de aprehensión en contra de Dámaso López, el Minilic, porque está acusado de ser el autor intelectual. Hay que decir que allá hay personas materiales que están detenidas. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Hay una esperanza de que se haga justicia en este caso de Javier Valdés, Wilber? Mira, yo lo veo un avance a medias. Posteaba algo la esposa de Javier, Griselda Triana, a través de su Facebook, y señalaba que tenía sentimientos encontrados. Más o menos decía que si bien el juez no había aceptado hasta este momento darle continuidad al caso por la aceptación de las pruebas que estaba presentando la Fiscalía, pues había un avance en torno a la solicitud de extradición y primeramente una orden de aprehensión y de extradición posteriormente de Dámaso López, mejor conocido como el Minilic, ¿no? Hijo del licenciado de Dámaso López padre, ¿no? Aquí hay un problema, yo creo que, y es en donde entran mis dudas, yo creo que va a ser muy difícil que el gobierno de Estados Unidos suelte a un testigo protegido, ¿no? Entendamos que los Dámaso fueron parte fundamental en el juicio en contra de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, y en base a sus declaraciones se sustentó muchas de las acusaciones que hizo el gobierno, la Fiscalía de Estados Unidos para llevar a prisión a Joaquín Guzmán Loera, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ahí vamos a tener un empantanamiento del caso. ¿Por qué? Porque no creo incluso que sea sano que un personaje de esta magnitud y el enfrentamiento que existe con los hijos de Joaquín Guzmán Loera sea lo conveniente traerlo a México. Yo creo que lo arriesgamos y arriesgamos una cadena de justicia. Vamos a ver cómo se las arregla la Fiscalía para poder desarrollar este caso e ir más allá. Pero de entrada, yo no creo que el gobierno de Estados Unidos vaya a regresar a Dámaso. Porque para empezar, Dámaso, el Minilic, se entregó a Estados Unidos, no se entregó al gobierno de México. Entonces, hay acuerdos, hay situaciones que se han hecho por parte del gobierno hacia esa familia para liberar información, lo que veo muy difícil. Veo incluso que el gobierno de Estados Unidos
va a tener cierta protección a este personaje, más que ponerlo en el banquillo de los acusados de la justicia mexicana. Francisco. Sí, fíjate, después de 2 años y medio, por fin se presenta un avance en este caso. Aquí sí, yo creo que como gremio debemos unirnos y mostrarnos muy vigilantes de todo este proceso, de las investigaciones que se hagan al respecto, pero yo coincido contigo, Wilbert, no creo que el gobierno de Estados Unidos regrese a México de manera tan fácil, al ahijado, hay que decirlo también, de Joaquín El Chapo Guzmán, y por supuesto también por los enfrentamientos que se pudieran presentar en el territorio mexicano, y no es conveniente incluso que venga a México, porque también hay que decirlo, la impunidad y la falta de justicia en el territorio mexicano pues vendrían a alentar todavía más el proceso que se siguiera en contra de este presunto autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez. Representa un avance, sin embargo, hay que estar muy vigilantes de todo el caso para evitar que, bueno, pues se estanque y que de nueva cuenta se estén reprogramando los juicios en contra de este personaje. Tapia. Que aquí el mérito de todo este proceso de investigación se lo está llevando sin duda Estados Unidos, porque si México se hubiera quedado también con este caso, yo creo que siguiera estancado. Lo decía Ismael el día de hoy en conferencia de prensa, pues que no están satisfechos, pero dice es una respuesta a la lucha que ha emprendido el gremio periodístico en Sinaloa y a nivel internacional por la exigencia de justicia para Javier Valdez. Entonces dice, avanzamos, ya dimos un paso, dice, es bueno, se pedía también pues la detención de los autores materiales e intelectuales, parece que ya los estamos viendo, dice, entonces nos queda esperar también la respuesta que den cada autoridad correspondiente y lo que tocaría acá México, dice también cuál será la respuesta que ellos den. En el caso de extraditarlo, pues también él señalaba, dice, todavía le quedan unos meses para que a él le dicten sentencia y al entregarse a las autoridades de Estados Unidos, pues también la detención podría ser mínima. Entonces dice, vamos viendo poco a poco cómo avanza el caso, con la esperanza de que no se quede estancado en este tema. A menos de que exista eso, sí. De acuerdo, ¿no? Son 4 o 5 años de cárcel en Estados Unidos, termina tu proceso en Estados Unidos y automáticamente entra la extradición, lo que pudiera ser, pero pues bueno, vamos a ver cómo se la gasta el gobierno mexicano para sustentar. Sí, sin embargo, habrá que ver cuál va a ser la sentencia que se le dicte, ¿no?, a Dámaso López, porque pues tiene un beneficio por haber participado como testigo protegido en este juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, contra su padrino precisamente. Su padrino. Y llama más la atención pues que el gobierno federal haya dado a conocer hasta hoy, hasta el día de ayer, pues ya la suerte de que el Vinilic era quien había ordenado la el ejecución asesinato de Javier Valdez, ¿no? Que Ismael Bojorquez y los compañeros de Río 12, pues lo habían manifestado de principio, que la línea de investigación se iba por ese punto, que iba a ser así. A mí se me hace muy tardado. Incluso por qué trabajo periodístico venía también el asesinato. Sí, porque trabajo periodístico. Incluso hubo una distracción de parte de los propios Dámaso al declarar que habían sido los hijos de Joaquín Guzmán los que habían matado a Javier. Y aquí en este caso la situación pues queda como, ya tengo a los testigos, tengo a los autores materiales y tengo al autor intelectual. Carpetazo. Pero ¿ven ustedes que se hizo justicia? Yo no siento que se haga justicia. No se hizo justicia del momento que Javier está en una tumba, ¿no? Claro. Así es. Y lo otro es, pues está en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos lo puede soltar. ¿Y usted cree que lo van a venir a las autoridades mexicanas 4 o 5 años después a retomar el caso de Javier Valdez? Si ya nomás dijeron que estaba involucrado en Vinilic, pues se fumaron la esperanza de castigar al responsable. Pues está en Estados Unidos. ¿Cómo vas a castigarlo? No hay forma de castigarlo. El gobierno de Estados Unidos no lo va a soltar tan fácil porque colaboró, ¿sí?, para un juicio que a él sí le interesaba. Y hay acuerdos, ¿no? Hay acuerdos que son prioritarios en los gobiernos, en las fiscalías. Son otros sistemas de justicia los que hay en Estados Unidos y mucho de esos es eso, precisamente, atestiguar para tú aminorar tu pena y aminorar tener las consecuencias. Y se respetan muchos de los acuerdos. Sí. Aunque, por ejemplo, en el libro de Anabel Hernández, el del hijo del Chapo, del Mayo Zambada, que está en la cárcel, pues señala este mismo personaje que
no hubo muchos acuerdos que no se cumplieron, ¿no? Pero bueno, por lo menos en una situación, tratándose del Chapo Guzmán, en uno de los objetivos prioritarios de Estados Unidos en materia de narcotráfico, yo creo que, insisto, en que va a existir un sentido de protección hacia los Damaso, en el sentido de que son parte fundamental en el juicio, un juicio que ya se acabó, que ya estamos esperando sentencia, y que bueno, aquí lo que hay que destacar, ¿qué tanta influencia puede tener el gobierno de México para poder exigir la extradición de Damaso López hacia el Estado mexicano para poderlo llevarlo a juicio por el homicidio de un periodista? Yo creo que, insisto, va a ser muy, muy difícil y lo veo con tristeza, porque de los tres, hay que decirlo, de los tres autores materiales, uno ya está muerto y los otros dos pues están ahí alegando una serie de situaciones que pudieran afectar el debido proceso y que ha retrasado incluso los juicios, ¿no? Entonces vamos a ver qué tan real es esta justicia por parte del gobierno mexicano. Nos vamos a ir una pausa, compañeros, y vamos a regresar con las conclusiones. Vayan pensando con qué temas se van a quedar esta noche en Nivel 5. Regresamos. Regresamos a conclusiones, Francisco. Yo me quedo con el tema de salud. No puede el presidente Andrés Manuel López Obrador seguir confrontando en vez de dar solución. Si hay que combatir la corrupción, hay que tener un plan alterno para no dejar a los niños que padecen cáncer sin medicamentos. Víctor. Sí, también el tema de la salud, y creo que es importante que ya se planteen o replanteen un nuevo esquema, porque si lo malo que era el Seguro Popular no funcionaba, pues este está peor, la verdad. Tapia. Dirían los millennials por 3. Yo también me quedo con el tema del INSABI. Sin duda, las declaraciones que está dando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya no se valen. Estar culpando también a los directores de diferentes hospitales. Si hay responsables, pues hay que darlos a conocer y hay que castigarlos, sí, a los responsables, pero no a los pacientes, porque son los que necesitan el medicamento, y que también se agilicen las reglas de operación, pues para que ya se quiten estas trabas y estas justificaciones que dan por la falta, pues también de atención y de medicamentos en las áreas de salud, que es muy importante. Wilber. Me quedo con el tema de Javier Valdés. Siempre que exista la oportunidad de exigir justicia para el compañero Javier, se va a hacer esta exigencia. Veo difícil el caso, sin embargo, pues queda por lo menos la intención de que hay avances importantes en torno a esclarecer el caso y por lo menos saber quién mandó matar a Javier Valdés. Por lo menos ya tiene nombre, apellido y tiene rostro. Y desde aquí un abrazote para Gris, y decirle también que estamos unidos y estamos con ella, ¿no? Como gremios también, como gremio periodístico. Pues muchas gracias, ya nos vamos, Francisco, como siempre, un Muchas placer. gracias por la invitación, un gusto acompañar. Gracias a ustedes en sus hogares por habernos recibido. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 8 de la noche. Cuídense mucho.